Hoy estamos con Irene Benito, magíster en periodismo y abogada. Es una periodista de la hostia en Tucumán, no solo por su trayectoria y su calidad profesional, sino también por su valor y coraje para pararse ante casos que muchos no quieren tomar. Desde chica ya soñaba con ser periodista, ella dice que la vocación la eligió a ella. Hoy es periodista de La Gaceta y también escribe para otros medios. Bueno, bienvenida Irene. Muchas gracias por invitarme. Gracias por sumarte a Panchilata. Tenemos un montón de preguntas para hacerte. Y me parecía importante arrancar por la de la vocación. Recién estábamos hablando un poco de que desde chiquita, desde que sos niña, escribís y tenés un ejercicio parecido al de tu profesión. Y en alguna parte encontramos que vos decías que la vocación te encontró a vos. ¿Cómo lo desempacás a eso? La verdad que es un privilegio y a la vez una especie de condena tener una vocación tan precisa, tan determinada desde tan chica. Yo nunca he dudado de que quería ser periodista, jamás. Y de hecho, como decíamos, jugaba a ser periodista desde que tengo memoria. Entonces, creo que al haberlo hecho, de alguna manera respondí a esa misión que percibí desde muy temprano. Y para mí ha sido una dicha poder hacerlo, ¿no? Y además poder hacerlo a un nivel que yo considero de máxima entrega y máximo profesionalismo, por lo menos el nivel que yo he podido llegar. Y por otro lado también digo que tiene una contrapartida, digamos, de condena, entre comillas, porque es como que eso va generando muchos efectos, ¿no? en los demás círculos que forman parte de tu vida. Yo he puesto el periodismo en primer lugar y eso, bueno, ha repercutido enormemente, sobre todo en el tiempo, ¿no? Con un tiempo de escasa calidad, te diría, para la vida por fuera del periodismo. Para mí todo es el periodismo. O sea, entonces, por ahí es difícil separar ¿Cuándo has arrancado? ¿Cómo? ¿Cuándo has arrancado a ejercer? Así, oficialmente. Oficialmente, yo diría que ha sido en el año 2003 cuando me recibo de abogada, que comienzo a hacer algunos trabajos en unos programas de radio que había en ese momento y bueno, pero ya antes de eso ya teníamos una revista cultural que se llama Dixie, he dicho, con un grupo de compañeros de la facultad que se fueron sumando otras personas y no puedo saber exactamente cuándo arranqué. O sea, yo sé que mi primera edición de un diario que se llamaba La Página Natal, digamos, sale cuando yo tenía 6, 7 años y de ahí en más siempre he estado haciendo esto. Con diferentes, en el colegio tenía una revista que se llamaba El Amauta, en la facultad hicimos varias revistas, una de ellas muy experimental, que se llamaba 01, que salió muy pocos números, después llegó Dixie y después, bueno, ya trabajaba en la producción de unos programas de radio, como te contaba, y en el año 2005 ingreso en La Gaceta, donde todavía me desempeño. Me encanta eso, me trae que podemos hacer un ejercicio lindo cuando publiquemos esto, de poner todos los links que estén en la nube, porque creo que si algún periodista está viendo esto o algún joven o mujer que está pensándose como periodista, que tenga ahí tu recorrido, creo que puede ser inspirador. En esa línea, la segunda pregunta que tenía es, vos elegiste Madrid para hacer una maestría y me contabas que trabajaste allá y que después elegiste volver. En un momento donde la Argentina tiene un montón de incentivos para que nos vayamos y no volvamos, y ahí permitime que sea un poco autorreferencial, yo viví 10 años en Buenos Aires, cuando vuelvo, que fue hace 2 años, mucha gente me preguntó qué pasó allá que me volví, ¿no? Como con una sospecha de que allá había pasado algo malo. Y que cuando yo contaba que había sido una cuestión vocacional, todavía hay como una serie de desconfianza, como de, bueno, le estás contando como una versión linda que en realidad no es, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso, digamos, tu vuelta y demás? Mira, está muy ligada a esta idea de que el periodismo es un servicio público y que los periodistas somos, por un lado, defensores de derechos humanos y por otro lado somos servidores de nuestra sociedad.
En España, efectivamente, yo hice una maestría en el diario El País y la Universidad Autónoma de Madrid, que incluía un periodo de trabajo. Yo estaba trabajando en la redacción del diario El País y tenía posibilidades de continuar. Pero en un momento dado yo sentí ese llamado a servir a mi comunidad, ¿no? Que va de la mano de cierto idealismo, por supuesto. Hay gente que escucha esto y dice, vos estás rematadamente loca. Y me pregunto si me arrepiento. Yo no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada de lo que hice. Yo creo que me jugué por estos valores que sentía y eso me permite estar en paz y estar sentada con ustedes tranquilamente hablando ahora, ¿no? Pero había algo que me pasó a mí en España, que fue que yo veía esa oportunidad de servir, pero no encontraba mi sociedad. Entonces había algo ahí que me hacía ruido. Podía usar una frase robada, me sentía mal sentada entre dos sillas, ¿no? Entre dos sillas y mal sentada. Entonces, bueno, decidí hacerme cargo de esta opción por un lugar hostil, por un lugar donde las libertades son muy difíciles, por un lugar donde ser mujer y ser libre y ser valiente todavía implica pagar costos altos. Pero pensé que este era mi lugar, con todas estas cuestiones, y por eso regresé. No hubo especulación ni cálculo, hubo simplemente un deseo de servir. Y en esa línea vos hacés bastante foco en el sistema político tucumano. ¿Cómo se da eso? O sea, ¿por qué elegís ese tema por sobre otros? Más que en el sistema político, yo hago énfasis en el sistema institucional y particularmente en las entidades de control. Ese es, digamos, el sector al que yo me he dedicado especialmente. Bueno, porque yo, primero y principal, creo que las instituciones están hechas justamente para eso, para permitir la igualdad y permitir la libertad, permitir reglas de juego, permitir el Estado de Derecho. Sí. Creo que sin instituciones de control fuertes, nosotros estamos condenados a las luchas civiles, ¿no? O sea, que asumen diferentes formatos, pero es así, al dominio del más fuerte, a la violencia. Entonces, yo he dedicado mi periodismo y mi servicio público a exponer las deficiencias, las falencias de estas instituciones, con el deseo de que esas revelaciones puedan ayudarlas a curarse, a regenerarse. Bueno, en el corto plazo no me ha ido bien con esta apuesta, pero yo creo que la historia es larga y creo que, en definitiva, el haber de alguna manera contribuido a conocer cuando estamos parados institucionalmente, tarde o temprano va a traer una reacción y tarde o temprano va a permitir eso que yo anhelo, ¿no? Que es que haya una democracia efectiva, real, que pueda hacer mella en las desigualdades que tanto nos duelen. Sí. Porque hay muchas desigualdades en Tucumán y mientras estas existan es muy difícil pensar en un futuro colectivo que nos contenga y que haga, por ejemplo, que nuestros talentos quieran quedarse a vivir acá en Tucumán, esta provincia. Sí. Has nombrado algo que me ha resonado un montón, que es que has dicho no me ha ido bien, y yo asumo que estás haciendo referencia a lo que ha pasado el año pasado y el anteaño pasado con la denuncia que te hacen y en la que te juzgan por un hecho, y que entendemos que cuando conectamos un poco ahí los elementos hace referencia un poco como un castigo del ejercicio de tu periodismo. Para alguien que no conoce ese caso, nosotros les hablamos principalmente a centennials tucumanos. Bien. ¿Cómo describirías esa historia? ¿Qué ha pasado ahí? Bien. Mira, esto comienza en el año 2015, no es de los últimos 2 años. Yo, para que se entienda bien, trabajé mucho en la exposición de hechos de corrupción judicial, que es la corrupción que yo considero más grave, si se quiere, de todas las corrupciones posibles, porque es la que anida en la institución que tiene que depurar, que tiene que perseguir las otras corrupciones, ¿no? Si vos tenés una justicia corrompida y no te queda nada, ¿no? Realmente has perdido la última trinchera donde poder protegerte de los abusos que cometen los corruptos. En el año 2015 yo comienzo a recibir señales de que se me iba a criminalizar, a mí y a mi familia. Esto ha seguido, digamos, creciendo hasta que llegó en el año 2020 una denuncia directa contra mi persona, donde se me acusa de haber,
usado mi actividad docente, una actividad docente que yo todavía ejerzo. Yo enseño a escribir, claro, a abogados, ¿no? Eso es... Tamaña tarea, ¿no? Tamaña tarea. Bueno, ahí trato de conectar el periodismo con la abogacía. Es una actividad que ejerzo desde el año 2004. Entonces, he usado esa beta de mi vida para decir que todas las publicaciones que yo hice sobre diferentes casos de corrupción judicial estaban dirigidos justamente a favorecer a sectores y no, digamos, porque había evidencia, había hechos y digamos que están reflejados en publicaciones que no han sido controvertidas, ¿no? Entonces se ha buscado destruir mi persona y destruir mi nombre y destruir mi apellido y también destruir a mi familia. Bueno, esto está todavía en la justicia, no es una causa, hay varias causas, procesos penales que son insólitos y ridículos. Alguna vez también va a haber oportunidad de revisarlos en detalle y se va a ver lo grotesco, ¿no? Sí. Y a la vez lo increíble de esta sociedad. Digamos, la gente que yo investigaba pasó a investigarme a mí sin excusarse, sin apartarse, sin inhibirse, de tal suerte que, digamos, si yo ahora osara escribir una línea sobre estas personas, porque además el poder está muy concentrado y es muy fácil, digamos, terminar, digamos, mencionando o involucrando a estas personas que hoy me investigan y juzgan, inmediatamente ellos dirían que yo uso el periodismo para amedrentar y para presionar. Es increíble, digamos, que cómo dieron vuelta las cosas. Y esto sucedió a la vista de todos, de una manera brutal. La parte, quizás el epítome de toda esta historia fue en diciembre del año pasado, cuando me llamaron a una indagatoria secreta, oscura, no dejaron entrar a la prensa, fue un escándalo. Me custodiaron con muchísimos policías, como si yo fuera una persona... bueno, me trataron como una terrorista, pero yo creo que ahí hay una metáfora. Me parece que ahí está muy bien representado, ¿no? El coraje de una mujer que no tiene miedo, que cuenta todas estas noticias que el poder preferiría que permanezcan ocultas, que de alguna manera va mostrando el rompecabezas de las mafias que nos gobiernan, ha sido criminal, ¿no? Y me han tratado como tal y me intentan quebrar, ¿no? Y me intentan deslegitimar y desacreditarme. Pero yo no diría que en el corto plazo me ha ido mal por eso. Yo no creo que, a ver, me encanta este espacio que me estás dando para decir algo. El ataque que sufro como persona, como periodista, o por llevar el apellido que llevo quizás, no es un ataque contra mí, contra mi persona, contra mi familia, es un ataque contra una actividad que tiene por objeto buscar la verdad. Entonces, es eso lo que está amenazado. Sí, el cuarto poder. El cuarto poder como el poder del periodismo o de la prensa, que también hace como el check and balance a los otros tres poderes. Quizás el deseo simplemente de contar con independencia lo que pasa. Yo creo que ahí eso es lo que está amenazado. Todos los que hacemos esto tendríamos que sentirnos intimidados por este desborde del poder. Pero vuelvo al punto, yo no creo que me haya ido mal por eso, porque la verdad que siento que tarde o temprano eso va a caer por su propio peso, hay cosas que no se pueden simplemente sostener, ¿no? Que buscan un efecto expansivo, un chilling effect que se llama en el momento, generar cierto ruido, pero después pasa, es una ola que termina muriéndose. Yo digo que no me ha ido bien porque yo creo que en mi experiencia todo lo que yo he contado como degradación de nuestra institucionalidad ha superado mis expectativas en cuanto a cuán peor pueden ser las cosas. Siento que toda esta tarea reveladora de un estado de cosas inadmisibles se ha quedado muy corta, que todo ha ido avanzando para peor. Y eso es donde yo digo que ahí es donde yo siento que mi trabajo ha tenido como un efecto colateral muy negativo, y a veces me pongo a pensar y digo, si yo no lo hubiera hecho, esto habría sido así, digamos, si yo no hubiera tratado de exponer las cosas con la máxima fidelidad, esto
habría tenido, la degradación habría avanzado con la misma velocidad. Me lo pregunto, no quiero, ojo, y no quiero ponerme en protagonista porque la verdad que este trabajo ha sido desarrollado por el diario La Gaceta, y no solamente por mí, sino por Fopea también hizo como una buena explicación y un apoyo institucional muy importante para legitimar que esto que ha pasado ha sido bastante, controversial, desprolijo. Sí, pero digamos, estamos hablando quizás de mis persecuciones en ese punto, y sí, yo agradezco muchísimo el trabajo del Foro del Periodismo Argentino por su investigación independiente sobre lo que me pasó, ¿no? Porque creo que de alguna manera valida todo esto que yo te estoy contando sobre el ataque, la agresión hacia mi persona, mi familia y mi trabajo. Pero yo quiero hablar de lo que yo veo como el problema institucional de Tucumán. Sí. Y yo siento que ese problema se agravó a partir de contarlo. Algo que quema los libros de periodismo. Los libros de periodismo dicen que cuando vos contás algo, lo pones sobre la mesa y le das posibilidades de que sea mejor, de que cambie. Para parafrasearte, lo que cuando vos decís entonces no medio también es, entendemos que el periodismo es una herramienta en la democracia que lo que busca es echar luz para volver a la democracia más robusta, para que sea de una mejor calidad. Exacto. Y lo que vos decís es, todo mi esfuerzo que yo vengo haciendo en este tiempo, lo que ha hecho no ha sido como robustecer la democracia tucumana, sino más bien seguir como debilitándola. Y fíjate, o generando reacciones debilitantes. Exactamente. Y fíjate, Ine, y vuelvo a insistir, esto es un trabajo que no solamente hice yo, también hicieron muchos otros colegas del diario La Gaceta acá en Tucumán. Sí. Pero fíjate qué paradoja. Nosotros luchamos por algo que se llama, por ejemplo, independencia judicial, que es algo que beneficia sobre todo a quienes nos gobiernan. Porque esa gente el día de mañana va a perder el poder, tarde o temprano va a perder el poder, y va a tener que vérselas con estos monstruos que han creado. Van a tener que estar a expensas de estas distorsiones, estas disfuncionalidades institucionales, y van a sufrir en carne propia la locura, el desquicio que han hecho queriendo una justicia medida, por ejemplo, una justicia dicta. Entonces, es realmente increíble porque luchamos por algo que sobre todo beneficia a los que nos gobiernan, en primer término, y ellos atacan o permiten el ataque de quienes lo están haciendo, digamos, de quienes están cuidándolos en un punto, de quienes están llamando la atención sobre cuestiones que el día de mañana se les van a volver en contra. Entonces, ahí me parece que hay un punto te diría un sabor muy amargo, porque no hemos logrado convencer a nuestras autoridades de que les conviene muchísimo apostar por instituciones fuertes. Si se lo tuviéramos que explicar a alguien que no es como nosotras, que nos gusta mucho este tema y que ya lo venimos leyendo y en secuencia, ¿no? Como la división de poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, donde se supone que tienen que tener independencias con un montón de mecanismos para que se dé esa independencia, con un montón de grises donde tampoco son tan independientes unos de otros, digamos, por la propia naturaleza del diseño de eso. ¿Cómo explicarías que llegamos al punto de tener un poder judicial tan adicto, como decías recién? Bueno, esto es una construcción. En llano, digamos, para alguien. Muy bien. Esto es una construcción yo diría, de 25 años en Tucumán. O sea, no es algo que acaba de nacer, ¿no? Eso es primero porque ya hay muchas capas que han ido sedimentando y hay muchas cosas que se han ido, digamos, hay muchas raíces que han ido creciendo hacia abajo, ¿no? Entonces, eso primero principal, o sea, hay una situación... Es un proceso histórico. Exacto, hay una situación antigua que, digamos, que vemos que está muy enraizada, ¿no? Justamente. Entonces, esa es una primera cuestión. Comenzamos a olvidar cómo era ese funcionamiento respetable, prestigioso del Poder Judicial. Y a mí, y hablando a tu audiencia, a mí me preocupa que hay muchas generaciones que ya no se acuerdan o no saben lo que es tener una justicia digna, independiente, decente, creíble, una justicia al servicio de los ciudadanos. O sea, hay muchas generaciones que ya no tienen ese concepto en su cabeza. Entonces hay como un chip del mal funcionamiento institucional que tiende a normalizarse, tiende a naturalizarse. A mí eso me parece extremadamente problemático. Yo, sin embargo, tengo 42 años y ya en mi momento de estudiar el Poder Judicial y de estudiar todos estos mecanismos de control y de pesos y contrapesos, ya se hablaba de cierta erosión, pero todavía no era la erosión total que vemos ahora. Entonces, a mí yo te digo, a mí ese
entender que existían islotes, ¿no? Lugares donde uno podía todavía encontrar el sistema funcionando, no digo de un modo ideal, porque no creo que de eso se tratara, pero sí buscando ese funcionamiento ideal, te permitía todavía tener bases. Esto es, entonces lo podemos replicar. Claro. Hoy es difícil encontrar esa base. ¿Y dónde se explicitan esos momentos? Cuando se eligen a los miembros de la Corte Suprema y se eligen a amigos, por ejemplo, digamos, pienso en el caso de Daniel Leiva, que trabaja históricamente con Osvaldo Jaldo, digamos, fueron compañeros de proyecto político. Por nombres ejemplos, ¿qué otros ejemplos darías vos así que expliciten esa justicia totalmente tomada, digamos? Bueno, nosotros tenemos vastos ejemplos de eso, lamentablemente. Yo creo que hay varias, se podrían tomar varios indicadores. Pero para hacerlo simple y no dar vueltas, yo te digo algo. Fíjate qué pasa con la persecución de la corrupción en Tucumán. Todos sentimos que hay muchísima corrupción y todos nos damos cuenta en cosas pequeñas y en cosas grandes que esto está descontrolado. Y sin embargo, ¿cuál es la reacción de los que tienen que investigar estos hechos? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las condenas? ¿Dónde están, de alguna manera, la exposición, el esclarecimiento, te diría, serio de todos esos casos de corrupción? Exactamente. Vos haces una investigación en Chequeado con la que permitís ver esta estadística de cantidad de casos resueltos y resueltos. ¿Cómo es ese hallazgo? Nosotros hicimos con Chequeado y La Gaceta una investigación que fue dirigida por Hugo Alconadamón, un periodista al que respeto muchísimo, que logró determinar que entre 2005 y finales de 2017, comienzos de 2018, había habido solo el 0,2% de denuncias de corrupción con trascendencia pública que habían logrado una condena efectiva. Y ese 0,2%, mirá lo que te digo, 0,2%, o sea, es un porcentaje insignificante, digamos, correspondía a los peces más chiquitos del sistema. Digamos, perejiles, o sea, digamos, jerarquías muy bajas que demostraban, bueno, que realmente la posibilidad de avanzar contra, no te digo las cabezas, mandos medios y demás, eran realmente remotas. Y yo creo que esta estadística ha empeorado. ¿Por qué? Porque no solamente, digamos, nos mantenemos casi igual en términos de condenas, aunque ha habido un par en los últimos 4 años, sí es cierto que hemos tenido algunos procesos orales que han terminado en sentencias condenatorias, pero ha bajado muchísimo la denuncia. Porque el incentivo para contar que estas cosas están pasando es que es nulo. Y la gente estamos descartando a la justicia como un mecanismo de resolución. Exactamente, y la gente tiene miedo a la represalia. Tiene miedo, y Tucumán es una provincia donde el Estado es muy potente y está muy ramificado. Entonces, tal vez vos no tengas un empleo público, pero tu familia lo tiene, tu amigo lo tiene, tu pareja lo tiene. Entonces, las posibilidades de perder, digamos, ese ingreso son altas, y en momentos de crisis, de inflación, etcétera, digamos, lo que vemos es que la gente, digamos, realmente se calla porque el sistema no le ofrece garantías, y se calla porque además ve que la puede pasar muy mal, puede perder su trabajo, si en definitiva cuenta lo que sabe y da las pistas que el sistema necesita para que se esclarezcan estas cuestiones. Yo siempre digo lo mismo, un poco también ahí repitiendo lo que voy escuchando, y que creo que es de las partes que a mí más me interesan, que no tienen que ver tanto con la justicia, sino con el Ejecutivo, que es que la lectura, que es que hayan pasado tantos años que el mismo proyecto político nos gobierne, creo que ha llevado a que muchas burocracias enquisten mafias ahí adentro, ¿no? Y para mí el mejor ejemplo de eso es el caso de Espinosa, donde vemos una policía que mata, que guarda eso, que está metida como en un montón de rutinas totalmente ilegales y criminalizadas. ¿Cómo describirías vos esa degradación en el Ejecutivo, digamos, o para el caso de Espinosa o para otro caso que a vos te parezca? Ilustrativo. Me parece que hay que mirar a las leyes, a las regulaciones que permiten el acceso al poder. Creo que ahí está la clave. Bueno, hoy tenemos un sistema que es cancha inclinada, digamos, tribuna, pelota, árbitro, digamos, todo tiene dueño, los arcos tienen dueño. Entonces, así, en esas condiciones, es muy difícil que haya alternancia, ¿no? Es realmente muy difícil, o sea, no, lo veo improbable, y me da gracia cuando
cuando leo y escucho a todos los opositores que quieren llegar al Ejecutivo, y me parece muy legítimo que lo quieran hacer, pero realmente con estas normas, y luego se van a encontrar con todos esos intereses creados dentro de la administración pública que plantean un signo de pregunta muy grande sobre cómo van a hacer para gobernar, ¿no? Entonces, me parece que ahí está un primer punto focal, ¿no? Mirar las reglas electorales y mirar de qué tratan y pensar si esas reglas realmente, en términos objetivos, digamos, permiten una igualdad de competencia y permiten la idea de la alternancia, ¿no? Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, vos hablas del caso Espinosa, hay un caso de violencia institucional bien marcado. Y bueno, tiene que ver, fíjate cómo todo está conectado con todo, ¿no? La democracia es un sistema, digamos, donde realmente las repercusiones son infinitas. Entonces, si vos no tenés una justicia que pueda depurar las instituciones, que pueda investigar los actos corruptos, que pueda investigar los abusos de poder, que pueda investigar los tráficos de influencia, que pueda investigar los enriquecimientos ilícitos, vos qué tenés? Digamos, tenés, en definitiva, un gran incentivo para que todas estas cuestiones, todas estas cosas crezcan. Y la policía es una de esas instituciones donde no sabemos qué pasa. Es una institución sumamente oscura, es una institución que no se ha reformado de ninguna manera durante la democracia, digamos, de ninguna manera seria, abierta, que necesita transparencia, necesita, digamos, abrirse y poder realmente mostrar lo que hay ahí adentro. Yo creo que ningún ciudadano sabe lo que hay adentro de la policía y me parece que en un punto los políticos tampoco saben cómo hacerlo. Son en un punto rehenes, vuelvo, a estos monstruos que crearon. Por eso yo insisto y quiero aprovechar este espacio para decirlo. Y quiero decírselo a las autoridades que quizás vean este programa. No les conviene lo que están haciendo. A mediano plazo, y me atrevo a decir a corto plazo, no les conviene. Van a ser extorsionados por todos estos personajes que se comienzan a adueñar del Estado y se forma lo que los especialistas dicen, digamos, denominan democracia de mafias y no de ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí hay un discurso importante digamos, hay un clamor que tienen que escuchar nuestros gobernantes. Digamos, tienen que poder entender que si no fortalecen las instituciones de control, ellos van a ser las primeras víctimas de esto. Quizás el poder genera esa idea de inmunidad, de impunidad, no sé, de ilimitados privilegios, pero son sensaciones, son percepciones. Miremos lo que le pasó a José Alperovich, el gobernador que tuvo más poder en la historia de Tucumán en la democracia. O sea, nadie ha tenido tanto como él. Él es un gran destructor de esta división de poderes. Y miren cómo terminó. Terminó, de alguna forma, despedazado, ¿sí?, por un poder judicial que se dedicó a no esclarecer rápidamente las denuncias que pesaban en su contra. Yo no sé si él es responsable o irresponsable, no lo sé. Pero lo que sí sé es que a él el tiempo, esta dilación, esta imposibilidad de hacer las cosas bien y hacer las cosas rápido, lo perjudicó. Que él construyó su propio monstruo, digamos, esto que decís vos. Digamos, un dirigente que eligió trabajar en el corto plazo a su favor y que en el largo plazo la historia lo despedazó. Escuchó los cantos de sirena. Hay una hermosa metáfora homérica, ¿no?, que nos viene de la Odisea, que dice que cuando estaba Ulises en el barco, se tuvo que atar al mástil, ¿no?, del barco, aconsejado por sabios que le decían que cuando pasara por las islas de las sirenas no escuchara el canto de sirenas, porque lo iban a enamorar, él iba a bajar y lo iban a destruir. Bueno, esa metáfora me parece que vale muy bien para Me encanta, es para ponerle una remera, atarnos de manos como Ulises. Atarnos las manos, atarnos a los mástiles. Los mástiles son la Constitución nacional, porque no tenemos Constitución provincial a la cual atarnos, hasta eso hemos llegado, digamos. Ese es el estado de putrefacción y de pulverización de nuestras instituciones. Entonces, atarnos a la Constitución nacional y de alguna manera dejarnos guiar por ella en estos tiempos procelosos, en estas aguas tumultuosas, para llegar a cierta calma que nos permita reconstituirnos como sociedad y darnos las instituciones que necesitamos para tener un bien común, para poder prosperar juntos, que es lo que nos está faltando. Lo que nos está faltando. Tengo una última pregunta antes de que pasemos a un juego final.
La sociedad es compleja, la sociedad tucumana es compleja, hemos visto que hay un montón de problemas que son para pensarlos e invertir mucho en el largo plazo, entonces mi pregunta es más de una mirada al futuro. Podemos hacer muchas teorías del cambio para cambiar muchas cosas, pero ¿cuál crees vos, si alguien te está escuchando en este momento y quiere accionar, y desde tu mirada, dónde crees que te parece importante invertir recursos, tiempos, estudios? Por darte un ejemplo, más en periodismo de investigación, en un chequeado tucumano, ¿te parece que es más invertir en que toda la sociedad cambie los acoples? O digamos, ¿cuál elegirías vos como la batalla que hay que estudiar e invertir para los próximos 30 años para Tucumán? Mira, yo diría primero que nadie nos convenza de que estamos condenados a la degradación. Que nadie nos convenza de que estamos condenados a la degradación. Creo que es la primera consigna, porque eso no es cierto, ¿sí? Entonces creo que hay que empoderarse con la idea de que tenemos posibilidades de un cambio que sea benéfico para el conjunto. Y yo creo que ahí es una cosa que hay que inocularnos, porque venimos muy frustrados, venimos muy impotentes, venimos con mucha sensación de derrota, ¿no? Y esa poética de la derrota no nos hace bien. Esa poética de la derrota nos expulsa y nos sume en una resignación de brazos caídos y manos cruzadas que no corresponde a ciudadanos democráticos. Y por otro lado, creo que en línea con esa consigna, cada quien tiene que encontrar el lugar desde el cual pueda contribuir. Para mí es el periodismo de investigación, pero para otros será integrar un partido político, constituir una asociación civil y desde ahí tener un foco y luchar por algo. Para otros será la docencia, para otros será el deporte. Yo creo que todas las actividades tienen proyección social y proyección política, si digamos, nos lo proponemos expresamente. Se puede construir desde muchísimos lugares. Y yo creo tanto en ese maestro que, contra viento y marea, va a dictar clases y trata de que sus alumnos aprendan matemática y aprendan lengua, que me parece que es algo que tenemos que hacer, porque hay muchos de las nuevas generaciones no tienen estas herramientas elementales para desenvolverse en la vida. O sea, yo creo tanto en ese maestro como en el líder que moviliza a las masas y puede llevarlas hacia un destino mejor, ¿no? O sea, me parece que todo es necesario y en este momento todo eso tiene que suceder y tiene que suceder convencido de que hay un futuro distinto a nuestro alcance, ¿no? Me encanta que decís eso, porque una de las preguntas obligadas de este juego final es: si viniera un genio y te concediera un deseo para Tucumán, ¿qué le pedirías? O una genio. O una genia. Una genia. Bueno, yo no creo en las soluciones mágicas. Entonces, sabemos que es media tramposa esa pregunta, entonces la pregunta porque son me procesos, pone, no existe el botón rojo, lo sabemos. Me pone me pone contra mis creencias, muy bien. Bueno, le pediría justicia independiente o independencia judicial. Genial. ¿Y qué es lo que más te enorgullece de Tucumán? Hay tantas imágenes que se me vienen a la cabeza que me cuesta quedarme con una. Mirá, Inés, yo pienso mucho en nuestros antepasados, pienso mucho en lo que sufrieron. Nosotros venimos de personas que han padecido muchísimo, por unas razones, por otras. Han sido seres muy golpeados que han tenido que hacerse desde las cenizas. Y yo cada vez que camino por las calles de Tucumán, esas calles ajadas, rotas, deterioradas, donde hay aguas servidas y tantas cosas que no nos gustan, hay basura, yo pienso en los antepasados de todos nosotros que caminaron por ahí soñando con algo distinto. Y eso me basta para caminar con la cabeza en alto y pensando que es posible un cambio. ¿Se te ocurre un nombre puntual o nombres puntuales de esos antepasados? Mis abuelos, todos mis abuelos. Y la última pregunta, este programa se llama Panchilata, por el panchuco y por una chilata. ¿Qué otro nombre le pondrías desde tu creatividad? Pero tiene que ser vinculada... Podría ser algo tucumano, podría ser lo que vos creas.
podría ser un nombre abstracto que no tenga nada que ver con la tucumaneidad también. Le pondría, mirá, jugando con una obra de arte del Bosco que me fascina y con un sobrenombre que tuvo Tucumán que muestra, digamos, la grandeza a la que llegó y todavía puede llegar, le pondría el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias. Sí. Qué lindo. Tenemos un regalito por tu tiempo, por haber venido. Es un detallecito como para ir cerrando. De la producción podés abrirnos. Muchas gracias. A ver. Me gustó mucho el Jardín de las Delicias. Nunca había pensado en ese sobrenombre para Tucumán. Ya vamos a buscar muchísimas gracias. Muy bueno. Tenemos un lema que es Soñando Tucumán para transformarlo, un poco con ese hilo, y ahí está para que te lo tengas de recuerdo en tus mates si es que tomas mate. Muchas gracias a vos y a toda la producción por esto. Bueno, gracias. Aplauso para Irene.